series y plataformas. Estaban las máximas estrellas de la escena nacional, muchos de ellos subieron al escenario, discursos muy politizados, muy encendidos, algunos muy polémicos, y le vamos a dar la bienvenida a Marcelo Mazzarello. ¿Lo tenemos ya para saludarlo, Marcelo? ¿Nos cuentan? ¿Está Marcelo? ¿Sí? ¿Nos escuchás, Marcelo? Sí. Ahí está, Hola. teníamos dudas. ¿Dónde estás antes que nada? Estoy en Trieste, haciendo una gira de tango, un mini festival de tango que armamos con Flor Argento, mi mujer, y ya estamos terminando. El 27 tenemos la última fecha que saca en Trieste. Qué bueno, qué bueno. Talento argentino de exportación. No sé si pudiste ver algo o si viste aunque sea los recortes de lo más polémico de la noche de anoche, pero si te parece arrancamos por Mirta Legrand, que subió al escenario como la gloria que es, y esto decía. Por favor, no cierren el Inca. Es lo primero que se me ocurre. No cierren el Inca. Hola, Luisito Ventura. Qué noche tan linda. Está Susana y Ahí estaba Mirta, que nadie puede dudar además de su trayectoria vinculada con el cine desde ya y que ha tenido en este último tiempo, bueno, posicionamientos muy firmes. Acá, respecto del Inca, hace pocos días cuando recibió el doctorado honoris causa hablando de la educación pública, acá se sumó un poco Mirta a una especie de discurso generalizado de muchos actores que, bueno, lo que defendían en definitiva era que el Estado financie a la cultura. No sé qué posición tenés vos, Marcelo. Decir que financia la cultura es un término muy amplio, la cultura. El Estado financia la cultura porque existe el San Martín, el Teatro Colón, hay un montón de subsidios que creo que están bien aplicados, inclusive en el mundo del tango, digamos, hay un montón de formas y de centros culturales y de organizadores de milongas y que aparte considero que está muy bien que se subsidie algunas cosas, algunas partes de la cultura que para mí son estratégicas para el país porque es una cara visible del país, porque el tango o el folclore son músicas que nos representan en el mundo, porque a la vez generan divisas, porque los turistas vienen a Buenos Aires o a la Argentina toda a ver su cultura, en parte, y a ver sus maravillas. Pero decir que el Inca representa la cultura y que algunos actores representan la cultura y señalan a otros como que no son actores o están defendiendo otros intereses, cuando en realidad no dan la discusión de qué es lo que... yo hasta acá no vi que cerraran el Inca, sino que sí hay que discutir de la misma manera que se discute en la universidad, qué se hace con la plata del Inca, a quién se la dan, a quién se la estuvieron dando y quién se benefició en algunos casos con una cantidad de subsidios que realmente habría que explicar y en qué manera fueron dados y a quiénes fueron dados, porque también fue una forma de seleccionar y de adoctrinar y de disciplinar y de las tantas formas que tuvo el kirchnerismo o de ganar adhesiones al relato, ¿no? Esto no se puede negar y me parece que una forma de cuidar el Inca como un mecanismo genuino de promoción de la cultura que es Argentina for Export, en definitiva, bueno, un mecanismo es sanearlo, es que haya premio al mérito, es que quizás se puedan transformar subsidios en créditos, porque también si la obra después recauda y si le interesa al público puede devolver aquello que el Estado le dio. Bueno, fíjate que el oro precisamente que se lleva Francella vinculado con el encargado, Connie Duprat, Duprat fue muy claro respecto del Inca y de la sobredimensión en cantidad de empleados que tenía en relación con otros institutos de promoción de cine, por ejemplo de España, donde ellos trabajan, y la verdad que vos ves la producción que tiene España en materia de películas y la cantidad de empleados que tiene el Instituto de Promoción del Cine en España comparado con la Argentina, la verdad que la escala es aterradora, ¿no? O sea... Y que España es estratégico, o sea, la decisión de qué se subsidia tiene que ver con la estrategia del país, de qué promociona y qué muestra afuera. Que muestra afuera y que muestra adentro. Y en eso pareciera que el público no importa en la Argentina. Pareciera que el voto del público no cuenta. Y los actores trabajamos para el público
como bien dijo Brandoni, como Francella ha sido premiado siempre con el favor del público, y muchas de las defensas que se hacen tan encendidas no necesariamente es lo que el público elige, es lo que los ciertos actores, y esas opiniones por lo general están ligadas a un sector político. Entonces uno duda de que sean sinceras, porque cuando a vos te beneficias en lo personal, no creo que estés hablando de la cultura. La cultura nos pertenece a todos, no debería haber discrecionalidad, y sí la hubo y la hubo durante muchísimo tiempo, y espero que este saneamiento que se propone tanto de los organismos, que son los organismos que intervienen en la cultura, no es la cultura. No vi a ninguno de estos actores cuando cerraron, dicen no cierran el Gomón, cerraron un montón de cines. No los vi defender a otras salas de cine que cerraron porque está en crisis el cine en sí. Y como industria está en crisis. Y no los veo defendiendo esa parte de la cultura que sí nos afecta a todos, como tampoco los vi defendiendo la ficción en la televisión, que también tuvo que ver con decisiones que se tomaron durante el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner y de la ley del actor. Muchas cosas que afectaron y que encarecieron la ficción argentina, que hicieron que ahora no tengamos la herramienta tan poderosa que es la televisión. Si les parece, sumamos también a Marcelo Birmacher, escritor. Marcelo, ¿cómo estás? No sé si ya nos estás escuchando. Antes de escuchar también el discurso de Norman Brisky, que generó tanta réplica y repercusión, también pedirte una mirada sobre este aspecto, ¿no? Que es la vinculación con el reclamo que se hacía casi con una voz uniforme anoche en relación con el Estado, la cultura, la inversión, los fondos. Estoy bastante de acuerdo con lo que decía mi tocayo. No es la primera vez que estoy de acuerdo. Creo que, como ocurre en casi todas las disciplinas humanas, uno tiene una cierta idea de hacia dónde debe ir el destino de una vocación, de una profesión. Una cierta idea. Después, la cotidianeidad, la vida concreta es imprecisa, pero yo, si pensara una utopía, lo mejor sería que escritores, directores de cine, dramaturgos, actores, vivan de lo que el público elige, no de la financiación estatal. Claro. Si la cultura de los pueblos pudiera difundirse por medio de la elección del público, también eso me parecería mejor que viva de la financiación del Estado, a grandes rasgos. Claro, en definitiva lo decía Marcelo con esto de que el público parece ser como un accesorio en algunos de los discursos, ¿no? Se trata de la condición de artista como representante de la cultura y del Estado parado frente al representante de la cultura. Y el público, por eso fue interesante el discurso de agradecimiento de Francella, que me parece que no fue ingenuo cuando puso el foco en el público, ¿no? Que es un poco también la discusión actual respecto del mercado, ¿no? Sí, porque en definitiva si uno mira las plataformas, el otro día veía unos datos de Netflix, el 20% del contenido de Netflix, en Argentina por supuesto, es producción local, es ficción argentina. O sea, también hay mucho de esto, no hay ficción. Bueno, hay razones de presupuesto que planteaba recién Mazzarello, pero las plataformas están produciendo ficción o las productoras están produciendo ficción para plataformas. Pero bueno, si les parece, retomamos por Francella, esto decía anoche. Gracias en primer lugar a muchas personas, a APTRA, al jurado de APTRA. Es maravilloso esto que han logrado de poder distinguirnos con cine, con series por streaming, que vuelva de algún modo, ya que la televisión abierta no tenemos más ficción, que podamos tener esta apertura con las plataformas y que la pueda distinguir APTRA, me parece algo fantástico. Bueno, ahí estaba, ¿no? Marcelo Birmacher en este caso. Creo que Francella es un excelente ejemplo de alguien que representa la cultura argentina, talentosísimo, exitosísimo, y que el público lo acompaña. Y no importa si viene un tanque de Hollywood, si viene una película francesa que hace más silencio que diálogos, o lo que fuera, con su talento, Francella ha llevado adelante un montón de producciones de renombre internacional, y además que su calidad está a la altura contemporáneamente de cualquier producción de Hollywood, de Netflix, de lo que se te ocurra.
Sí, además no podemos perder de vista que la Argentina es un país empobrecido, ¿no? Mientras la Argentina tenga que discutir qué hace con el 50% de pobreza, yo entiendo, porque mucho se cuestionaba a los actores que estaban allí haciendo este reclamo al Estado y cuestionando al gobierno de Milei por la falta de presupuesto para la cultura, que tienen su situación resuelta, patrimonial, económica. Está bien, pueden hablar en representación de tantos otros que quizá no tengan voz y que quizá no tengan un medio de vida hoy. Pero pedírselo al Estado en estas condiciones o en estas circunstancias también hay que ponerlo en un contexto, ¿no? Te lo si hablamos de solidaridad, ¿no? Te lo trasladamos, Mazzarello. Antes Marina hablaba sí, hablaba del mérito. Por supuesto hay excepciones. Vamos a suponer que estuviera el más inteligente de todos nosotros, que para mí era Jorge Luis Borges. Si estuviera vivo, afortunadamente, no es el caso, y tuviera algún problema para su subsistencia. Yo no tengo ninguna duda de que el Estado tendría que acompañarlo. Afortunadamente, Borges nunca lo necesitó, de hecho tuvo la oposición del Estado peronista en su momento. Sí, de y todos con los su talento y el acompañamiento del mundo hizo su vida siempre modesto. O, si uno dice Cortázar, nunca lo necesitaron en rigor, pero pudiera ocurrir que no alcance la elección de los lectores para que ese escritor monumental, reconocido en todo el mundo, tenga su subsistencia. Me parece que ahí el Estado podría aportar, pero no para Birmacher. Si Birmacher no puede vivir de sus libros, y se tendrá que poner un local. Lamentablemente no se hace ninguna otra cosa. Pero no voy a esperar que el Estado venga a resolver que no me leen lo suficiente. De hecho, he tenido que acudir a una innumerable cantidad de oficios. En algún momento los libros se vendieron más, en otros menos. ¿Sí? Van cambiando, pero no podés sacarle la plata a los médicos o a los docentes porque a vos te gusta escribir. Bueno, Mazzarello es un ejemplo de autogestión. Tu última producción audiovisual, ahora tu gira. Invertís, ponés la tuya. No quería ser autorreferencial, pero la verdad es que el oficio de actor siempre fue así, aparte. Hay gente que se está olvidando de cómo eran las cosas. Hay tanta deformación, se ha mentido durante tanto tiempo que era muy común que los actores trabajáramos de otra cosa y aparte actuáramos. Y si tenías mucha suerte y el público te elegía, bueno, podías vivir de lo que a vos te gustaba hacer. Y si no, siempre tenías a mano, Damián de Santos es un muy buen ejemplo, ha tenido mucho éxito, le ha ido muy bien, y siempre tuvo aparte su empresita, porque nunca sabés, esto siempre pudo pasar. Entonces, no es cierto. Mirta Legrand hizo toda su carrera sin subsidios del Estado. Fue la Argentina de los 50, cuando se generó artistas argentinos asociados, cuando Argentina vendía ficción en el mundo. Nos estamos olvidando de cómo eran las cosas en serio. Se ha mentido durante tanto tiempo con el Estado presente y no presente. Se olvidó que esto es un oficio que uno tiene que poner el corazón, tiene que poner las ganas, tiene que estar al servicio del público, tiene que querer que lo busquen, tiene que inventar formas de llegar al público, que va cambiando y que uno va cambiando y tiene que ir buscando nuevas formas de llegar al público. Todo eso en este discurso no está. Y ustedes mencionaban que muchas de esas personas tienen resuelta su vida. Eso es uno de los puntos fundamentales. Hablan en representación del público, no habla nadie. No, por eso yo supongo, porque mucho se le cuestionaba que los que estaban hablando o poniéndole la voz a esta situación es gente que claramente tiene resuelta su situación económica. Ponele que hablan en representación de aquellos otros que no son conocidos o no tienen su medio para vivir. Pero como decía recién Marcelo Birmacher, bueno, es una profesión que tiene esos altibajos y puedes buscar en otras alternativas sin pedirle al Estado que te subvencione, ¿no? Sí, hay siempre como una cosa pretenciosa en el discurso, ¿no? Como si se partiera de una suerte de superioridad cultural, por no decir moral. Justamente ahí, Marina, decís algo muy significativo. Vos misma sos hija de uno de los grandes artistas argentinos, Juan Carlos Calabro, hace poco... Sí, y hubiera sido incapaz de pedir un subsidio, incapaz. Rendimos homenaje en nuestro programa de Mitre, Viaje al Centro de la Noche, a Carlos Sánchez, le dedicamos el programa entero. Y él inventó una genialidad que era el contra, entre muchas otras,
que el público lo celebró con su acompañamiento desde el principio hasta el final. Incluso debe haber recibido, como otros grandes artistas populares, críticas de los que quieren vivir del Estado. Se sobrepuso no solo a las críticas, sino que arriesgó a vivir de su oficio. Débora también es hija de una gran artista, Silvia Plager, escritora, que toda su vida vivió como escritora y hasta donde yo sé, independiente, viviendo de su trabajo. Decís bien, muchas gracias. Gracias por las menciones, Marcelo. Si les parece... Son ejemplos contemporáneos, ¿no es cierto? Gracias. Si quieren, compartimos, bueno, sin duda, uno de los momentos más